Esto es muy duro, chavales, muy duro. ¿Qué pasa, amiga? Casi muero por camino. Ay, pero conseguílo, Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, chavales? Un nuevo día más, un martes más, un martes loco más. Estamos aquí subiendo ahora mismo Tuernes, en Castiello, y nos dirigimos a hacer, casi diría, el primer puertaco de la temporada, porque hicimos cobertoria por Cortes y Lindes en marzo, en febrero, creo que fue febrero, y no volvimos a hacer más. Así que, si el tiempo y las piernas nos dejan, hoy subimos el puertaco de Ventana, en Teberga. Así que vamos a ello. Go, go. Bueno, este pueblo que pasamos es San Andrés. Aquí comienza la Cruz de Linares, subida de la Vuelta a España de hace 3 años, 4, creo que fueron de hace 3 años. El mismo año que subieron el Angliru. Y va por ahí para arriba. Es una pasada de subida. Aquel día la subieron 2 veces, que ahí la disfrutamos viéndolos pasar 2 veces a Renko Benepul. Quien ganara, si no me equivoco, fue quien ganó esa Vuelta a España. Bueno, seguimos para arriba. Aquí tenemos el río al lado. Bueno, y el Puerto Ventana es una de las subidas más largas de toda Asturias. Tiene desde Trubia 40 kilómetros, que pocas subidas las hay. Quizás Tarna también tiene, desde La Viana tiene todo subida, y también son 40 y algo, 45 creo que son. Creo que es la más larga, pero Ventana también es larguísima. Desde Trubia estás continuamente subiendo. Y el puerto realmente empieza en el pueblo de San Martín. Ahí son, creo que 18 kilómetros, de los cuales los 13 últimos son durísimos. A una media aproximadamente el 6,8, del 7, por ahí. Así que poquito a poco. Lo bueno es que luego la vuelta es toda para abajo. Bueno, aquí tenemos dirección Parque Natural de las Subiñas. Nos indican que es donde vamos nosotros. Y aquí a la izquierda es donde está el oso o las osas. Yo ahora no me acuerdo si sigue estando Paca y Tola o solo ahí por ese caminín. Ahí al fondo se llega hasta allí donde se ve un poco de hormigón ahí al fondo. Y ahí se accede a ver los osos. Está en el recorrido de la senda del oso y es una pasada de recorrido. Tengo muchas ganas de hacerlo con la bici de gravel. Algún día caerá, porque es larguillo, sencillo y está muy chulo. Bueno, estamos en el desvío donde concurren varios puertos. Nosotros nos vamos hacia allí, hacia el puerto Ventana, desde aquí hasta la cima, 30 kilómetros. También tenemos en San Martín el desvío para ir al puerto de San Lorenzo, y de ahí enlazas con la Farrapona, te vas a Somiedo también, vamos, tienes un montón de sitios. Y hacia este otro lado pues está Pola Elena, Bárcena de Quirós, y por ahí subes la cobertoria. La puedes subir por Quirós o la puedes subir, como lo hice yo en febrero o marzo, por Cortes y Lindes. O sea que por aquí no te aburres. Es una zona de mucho puerto y preciosos. La zona de Somiedo es espectacular, pero es para meterte una locura de puertos encadenados. Ahora vamos para allá. Bueno, estamos escasamente a 5 kilómetros 6 por ahí aproximadamente del inicio del puerto de Ventana. Un puerto que para mí no está entre mis favoritos. Es guapo, pero no está en mi top 10. Si lo quieres hacer en gravel o en montaña por esta senda, es espectacular. Y si subes Trobaniello por pista de gravel, ahí sí te digo que es mi favorito. Es una pista brutal, durísimo, pero muy guapo. Por carretera, bueno, es chulo, pero como lo vamos a ver ahora, pero no está entre mis favoritos. Seguimos, que ya queda poco. Bueno, en cuanto al día, no os penséis que voy a tocar la lotería y
nos ha tocado un martes loco cojonudo, porque falso. Me ha arriesgado la aventura, están dando ligera lluvia y para las 4, aproximadamente en 2-3 horas, supongo que ya habremos coronado Ventana, pues nos da lluvia. Vamos a ver lo que traemos, chubasquero, así que a la aventura. Es lo que hay, un martes más con mal tiempo. Ahora mismo un día espectacular, pero aquí nos cambia en un momento. El móvil me está dando lluvia y veremos a ver. Mañana dan bueno y luego vuelve a empeorar ya hasta no sé cuándo. Mucho tiempo, así que esos días de ahí atrás que tuvimos tanta temperatura, yo creo que fue el verano ahí. Lo hemos disfrutado y ya se acabó. Bienvenidos a la Ventana Asturias, Teberga. Bueno, y se me olvidaba el último puerto que no nombré antes. Por aquí a la derecha se va para los puertos de Maravio. Otras rampas tremendas. Y Yernes, el puerto de Yernes, bueno, el Fancuaya, también es otro puerto curioso, que creo que se subió la Vuelta a España ahí, O sea que será por subidas por aquí. Empieza a verse ya paisaje chulo, chulo. A puntito estamos en Entriago, a punto de llegar a San Martín, que ahí es donde empieza oficialmente el puerto de Ventana. Bueno, pues estamos en San Martín, Villa de San Martín. Aquí a la izquierda nos vamos para el puerto de Ventana. Si tiramos de frente, todos los martes me coincide martes loco con el rastro de aquí, que ya ha acabado, ya no queda casi nadie, pero hay bastante gente siempre aquí. Por ahí de frente, Puerto San Lorenzo y Somiedo. Y nosotros nos vamos por aquí para el puerto de Ventana. Un puerto de Ventana que comienza en breves ya oficialmente. Esos 20 kilómetros, que no sé si lo veis aquí en la altimetría, son 1100 metros los que se suben desde aquí, a un 5,63% de media, y los últimos 13, 914 metros subimos al 7,03% de media. Brutal. El final es muy duro y muy pesado porque es larguísimo este puerto. Y si hace calor, pues como ahora mismo, pues se paga. Vamos a ver lo que lo pagamos. El día está guapo, aunque de malo más tarde, pero bueno, una vez que ya coronemos aquí, ya me da igual. Por lo menos era lo que yo quería, disfrutar del puerto de Ventana. Bueno, al inicio del puerto de Ventana, a 2 kilómetros o así o menos, tenemos el Parque de la Prehistoria de Teberga. Os dejo aquí la definición. Parque de la Prehistoria de Teberga, Asturias, es un importante equipamiento cultural dedicado al arte y a la evolución del Paleolítico Superior en Europa. Estamos en un primer descanso antes de empezar ya la parte final dura. Esto es la Cueva Huerta, creo que es Huerta como se llama. Vamos a aproximarnos a ver un poco. Ahí está la entrada. Hay visitas guiadas y todo. Y es eso, la Cueva Huerta. Bueno, acabamos de atravesar la cueva, o el tunelcillo este, y por ahí para allá hay un... O sea, hacia ahí atrás hay una senda larguísima que va hasta el Parque de la Prehistoria y todo por ahí para allá. Y vamos ahora a volver a la ruta del puerto de Ventana. Hemos entrado por aquí caminando, vamos a bajar ahora en bici. Quieto, aquí se acaba. Eso de ahí arriba que veis es Fresneo, que la última vez que vine al puerto de Ventana subí, de la que bajaba el puerto, subí hasta ahí. Estaba yo muy fuerte porque para subir ahí después de Ventana no me van a quedar ganas nada más que para comer y beber. Seguimos ruta. Acabo de ver que la entrada es por aquí, a la cueva. O sea que de eso de ahí arriba
No sé cómo se accede. Vamos, la entrada es aquí, seguro, porque lo pone ahí Cueva Huerta. Y ahí tenéis parte de ella. Tiene que estar chulo. Algún día. Bueno, 10 kilómetros exactamente para la cima. Aquí tenemos unas vistas chulas del puerto de Ventana. Vamos a sufrir mucho, lo aviso. Pero por otro lado, estos son los puertos que realmente me gustan, más que los pesqueros, que también son bonitos, pero nada que ver con esto. ¡Vamos! Estamos a 1000 metros de altitud. Nos quedan 600 más por subir y 9 kilómetros. Vamos a ello. Si os soy sincero, cuando salí de casa tenía mis dudas, porque llevo una semana de curro brutal. Estamos a tope con las comuniones y nos queda aún una semana más, por lo menos lo de las comuniones, y luego ya relaja un poquitito. Tenía las patas deshechas al salir de casa y no pensé que no andaba ni 10 kilómetros. Vamos cogiendo ritmo con las patas a base de rodar, y ahora ya a menos de 9 para la cima. Ya sé que voy a sufrir mucho, pero bueno, por lo menos sé que vamos a conseguirlo. Seguimos para arriba. $7 kilómetros para la cima. Esto es muy duro, chavales, muy duro. Madre del Señor. 4,5 para coronar. 4,7 para ser exactos. Y esto parece que no se acaba nunca. Puerto Ventana es durísimo, pero durísimo. Y si traes las piernas ya de casa machacadas, pues ver las estrellas. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, estamos a 3 kilómetros de la cima, algo menos. Vamos, morri. Qué pasada de arboleda, Tremendo. Este puerto de Ventana es lo que tiene. Muchísimo bosque. Hay unas zonas ahí atrás que se ve incluso mejor. Pero es que casi no tengo fuerzas ni para coger la cámara. Tremendo. La dureza que tiene este puerto, que parece que no se acaba nunca. Y nos quedan 2,8 para coronar. Bueno, terminada la arboleda, ahora llegamos a la zona abierta. Ese bosque de ahí enfrente, por ahí sube Trobaniello. Si no me equivoco el nombre, es que estoy un poco confuso, pero creo que es Trobaniello. La pista de gravel la hice hará 4 años o 5. Espectacular, una belleza tremenda, pero súper duro, más duro incluso que esto. Y ya es decir, nos queda poquito, como 1 kilómetro más o menos, algo más para coronar. Y una vez coronado bajaremos al mirador que hay, que luego hay que volver a subir. Pero yo lo que tiene este Puerto Ventana, tiene el mirador un poquito más abajo de la cima. Bueno, ahí tenemos la cima. Esa es la pista que digo de Trobaniello. Y de ahí venimos. Madre del Señor. Qué locura de sufrimiento. Ay. Vamos que ya lo tenemos. Brutal. Rutón. Puertaco brutal. Bueno, pues puertaco de Ventana coronado. Brutal. Ay, aquí tenemos al público recibiéndonos. Tremendo. Ay, ¿qué pasa, amiga? Casi muero por camino. Ay, pero conseguílo, Ay, 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 ay. Que sí, que duro, duro. Uf, brutal. Bueno, después de unas fotinas aquí en el puertaco de Ventana, vamos a bajar al mirador. Es de locos este puerto.
chavales. Exagerado. Bueno, llegamos al mirador del puerto de Ventana. Ahora hay que dar la vuelta, hay que subir 500 metros más por la cara. Pero bueno, merece la pena venir a este mirador. Que desde arriba también se ve guapo, pero bueno. Como tenemos que verlo todo, mira qué pasada. Por ahí puedes bajar, vas a Torrestío. Y de Torrestío para arriba otra vez al puertaco de la Farrapona. O sea, el encadenado de puertos que puedes hacer aquí es descomunal. Y aquí nos falta el letrero del mirador. Bueno, pues aquí estamos en el mirador del puerto de Ventana. Se ve todo Babia. Y no lo digo de coña. Esa zona de ahí es Babia. Toda esa carretera de por ahí, esa es la de Ventana. Se me va a ir la bici con el viento. Y por ahí a la derecha se sube a Torrestío, se llega a Torrestío y de Torrestío hacia la Farrapona. Brutal paisaje, impresionante. Uy, que se me va la bici con el aire. Bueno, todavía queda nieve en alguna zona, algún piquín por ahí. Impresionante. Bueno, vamos a subir esta cuesta y luego ya tirarnos para abajo hasta topa ya, hasta Trubia. Bueno, nos vamos para abajo ya. Pues esto es Ventana. Esa es la pista que os decía de Trobaniello, donde están las vacas esas, por ahí. Todo por ahí es la subida. Brutal esa subida, espectacular de guapa. O sea que ahora mismo seguramente haya niebla ahí. Fíjate la niebla, en media hora, vamos, poco más. Aquí hay una niebla tremenda. Así que nos hemos abrigado a tope, todo lo que trajimos, y vamos para abajo, que va a hacer un frío bajando espectacular. Bueno, llegamos a Villanueva y aquí vamos a cerrar el vídeo porque es un lugar precioso. La casina del puente, que es tienda, bar y tiene de todo. Bueno, pues aquí cerramos en este maravilloso sitio. El rutón de hoy en el puertaco espectacular del puerto de Ventana. Espero que os haya molado, porque a mí me ha molado, pero he sufrido más de la cuenta. Entre que los jardineros hoy por la mañana me han jodido 2 horas de sueño, ya venía yo con sueño atrasado, y que llevo el tute tremendo de comuniones, que estamos a punto de terminarlas ya, y que venía con las patas, pero vamos, destrozadas. Ya para levantarme a desayunar ya no era capaz ni a caminar, del tute de ayer y antes de ayer en el trabajo. Así que con todo eso, haber subido Ventana, creo que tengo que darme por contento. Así que nada, os dejo aquí con estas vistas brutales. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya molado. Darle al like, suscribiros y todos esos rollos. Chao, chao.